A ver, si hay algo que genera un debate monumental en nuestra historia, es sin duda la religión. Pero dentro de todo ese universo hay una pregunta que es absolutamente fascinante sobre el color de Dios y la figura de Jesucristo. Si hemos crecido viendo arte clásico, la imagen es abrumadoramente consistente, ¿verdad? Piel pálida, ojos claros y una aura inmaculada. O sea, un señor que parece que acaba de bajar de un fiordo en Noruega en lugar del ardiente Oriente Medio del siglo I. Hoy vamos a desgranar todo este material y a desarmar esta imagen por completo. Ante esta imagen nórdica tan perfecta surgió una pregunta que es como poco incómoda. Pensemos un segundo en la geografía. El Oriente Medio histórico no es precisamente conocido por tener una población de tez pálida y rasgos escandinavos, es más bien todo lo contrario. Así que lo lógico es preguntarnos si esta figura histórica tenía realmente este aspecto o si estamos ante la mayor y más exitosa campaña de blanqueamiento de imagen de toda la historia humana. Es increíble ver cómo el arte del Renacimiento moldeó por completo nuestra percepción colectiva. Básicamente teníamos a artistas en Europa pintando lo divino con la cara del vecino del quinto. A nivel logístico se entiende, claro, pero históricamente crea un abismo gigantesco entre la realidad y la representación. Y aquí es donde podemos ver de forma clarísima ese abismo. Para aterrizar todo esto en la realidad antropológica, vamos a ir a los datos puros y duros. Los expertos e historiadores que han reconstruido la demografía de aquella región en el siglo I nos pintan un cuadro mucho más terrenal. El Jesús histórico probablemente tenía una piel más oscura, curtida por el solazo del desierto, pelo oscuro y grueso y los rasgos semíticos típicos de esa época y ese lugar. Nada de auras brillantes ni cutis de anuncio de crema hidratante. Era, con toda seguridad, un tipo que pasaría completamente desapercibido en cualquier mercado lleno de gente en Jerusalén. Alguien absolutamente normal. Al quitarle esa capa de filtro de divinidad artística europea, nos queda una persona que no encaja para nada con los frescos inmaculados de las grandes catedrales. Pero vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque cuando la historia tiene estos vacíos, la humanidad nunca se queda de brazos cruzados. Aquí es donde la religión se choca a 200 por hora con la identidad, la política y la reivindicación. Al darnos cuenta de esta discrepancia monumental, no es que solo surgieran teorías diciendo que, bueno, igual no era blanco. La reacción cultural fue muchísimo más potente. Empezaron a surgir movimientos, especialmente en comunidades afrodescendientes, que defendían que Jesús era específicamente negro. Y esto no nació como un simple debate estético de sobremesa. El punto clave aquí es que funcionó como un rechazo directo, un auténtico contraataque cultural frente a siglos y siglos de dominio narrativo europeo. Y esa reacción nos lleva a una crítica cultural que tiene todo el sentido del mundo. Porque, seamos sinceros, la imagen de un Jesús blanco y europeo no cayó del cielo. Fue moldeada milimétricamente durante siglos por instituciones, monarcas y artistas que tenían la curiosa costumbre de representar lo divino exactamente a su propia imagen y semejanza. Lo cual, si nos ponemos un poco cínicos, es profundamente humano. Es un narcisismo de manual, sí, pero muy humano. Al final, las narrativas históricas siempre pasan por chapa y pintura. Se suavizan, se editan y se hacen mucho más cómodas para los que tienen el poder y el dinero para pagar los pinceles. Y aquí es donde entramos en un terreno donde la reacción cruza la frontera y se mete de lleno en la teoría de la conspiración a gran escala. Tomemos como ejemplo ciertas corrientes del movimiento de los hebreos israelitas negros. Hay quien sostiene no solo que Jesús era negro, sino que prácticamente todas las figuras clave de la Biblia lo eran, y que ha existido un esfuerzo global, deliberado y súper meticuloso para reescribir la historia y ocultar este dato. O sea, ya no estamos hablando de que los artistas europeos tuvieran mucho ego, estamos hablando de la teoría de una manipulación histórica a nivel industrial. Y claro, aquí es donde tenemos que hacer una pequeña parada y hacer una observación un tanto ácida sobre nosotros mismos como especie. Pensemos por un momento en lo que realmente implica una conspiración global milenaria. Una cosa es que la historia cambie por pura inercia cultural y otra muy distinta es afirmar que ha habido un complot perfecto, coordinado en el más absoluto secreto durante siglos por miles de personas y que a nadie se le haya escapado un documento por error. A ver, seamos realistas. La humanidad apenas es capaz de coordinar una videollamada de trabajo sin que alguien llegue tarde, no le funcione el enlace o se pase media hora hablando con el micrófono silenciado. Creer en una conspiración histórica impecable durante milenios requiere un nivel de fe en la competencia humana que es, francamente, de otra galaxia. Pero bueno, dejando un poco de lado a la figura histórica, este debate siempre tiene la costumbre de ir a más. Porque si somos capaces de discutir acaloradamente sobre los rasgos de alguien que, al menos caminó por este planeta, tarde o temprano alguien va a lanzar la gran pregunta: ¿y qué pasa con Dios? Y aquí es donde nuestra exploración da un volantazo y pasamos de la historia antigua a lo verdaderamente surrealista. Pasamos de debatir si un predicador del siglo I estaba más o menos curtido por el sol a intentar asignarle características físicas exactas a la entidad que supuestamente creó todo el universo. El resultado de ese intento tan humano es lo que podríamos llamar el concepto del abuelo cósmico.
Si le pedimos a cualquiera por la calle que dibuje a Dios, las probabilidades de que dibuje un señor mayor, de raza blanca, con una barba majestuosa y sentado en una nube, rozan el 100%. Un señor que además siempre parece estar mirando nuestras peores decisiones vitales con una mezcla de decepción y resignación absoluta. Pero si nos vamos a buscar en los textos sagrados, esa descripción hiperliteral de un abuelo en las nubes simplemente no existe. Es de nuevo una construcción cultural gigantesca que hemos asimilado como la única verdad visual posible. Por pura definición teológica, Dios es una entidad no física, es omnipresente, abstracta e infinita. Por lo tanto, intentar encajarle un tono de piel, un género o un estilo de barba a la fuerza creadora del cosmos es, literalmente, como ponernos a discutir de qué color es la señal del wifi. Es un debate que desde un punto de vista lógico no tiene ni pies ni cabeza. Pero, oye, eso no nos ha frenado lo más mínimo. Lo seguimos haciendo. Y lo hacemos con una seriedad y una intensidad que la verdad asusta un poco. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué somos tan increíblemente tercos en querer ponerle una cara a algo que es invisible? Y esto explica a la perfección la realidad psicológica que hay detrás de todo este embrollo. Es la pura necesidad de tener un espejo. Un Dios totalmente abstracto, sin rostro, sin forma, es demasiado conceptual, es muy frío. A nuestra mente humana le cuesta una barbaridad procesar la idea del infinito y conectar a nivel emocional con una especie de nube de energía. Los humanos somos malísimos con los conceptos abstractos si no nos dan un apoyo visual. Así que, ¿qué hacemos? Proyectamos nuestras propias caras, nuestras inseguridades y nuestra identidad sobre lo divino para poder asimilarlo. Necesitamos que el universo nos mire de vuelta con una cara conocida. Así que pasamos de un concepto sin forma a la inmensa necesidad de ponerle cara y color. Pero ojo, que es absolutamente crucial entender que esta humanización no siempre ha sido inocente ni un simple accidente de nuestra psicología. Cuando le das un rostro específico a lo divino y luego impones ese rostro sobre otros pueblos, eso se convierte automáticamente en un arma. Estas representaciones europeas, con toda su estética particular, se usaron de forma muy real y muy dura en la época colonial. Servían para reforzar, a veces de forma consciente y otras no, la idea de superioridad cultural. Pensemos que si la imagen del mismísimo creador del universo se parece a los conquistadores y no a los conquistados, el mensaje oculto sobre quién manda aquí es cristalino, ¿verdad? Y es aquí donde el humor un poco negro entra casi como un salvavidas intelectual. Porque si lo miramos con cierta perspectiva, es profundamente irónico. Tenemos a civilizaciones enteras y grandes imperios invirtiendo cantidades ingentes de tiempo, recursos e incluso derramando sangre para discutir sobre la cantidad de melanina y el estilo de barba de un espíritu eterno. Y todo esto mientras a su alrededor ignoraban alegremente enfermedades totalmente curables, hambrunas o se dedicaban a invadirse unos a otros cada 2x3. Estamos tan obsesionados con los detalles estéticos de lo que hay más allá que casi siempre dejamos que el mundo de aquí abajo se caiga a pedazos. Volviendo un momento al terreno de los hechos históricos, resulta que incluso cuando intentamos arreglar la historia, lo hacemos con herramientas que están rotas de fábrica. Intentar clasificar a un tipo del siglo I en Oriente Medio utilizando las categorías raciales que tenemos hoy en día es un patinazo histórico monumental. Las etiquetas de blanco o negro, tal y como las usamos ahora, son inventos sociales pero que muy recientes. Coger esos conceptos y pegarlos a la fuerza sobre la compleja demografía antigua es como intentar medir la temperatura ambiente usando una regla de plástico, es que no encaja de ninguna manera. Pero claro, si hay algo que nos gusta más que llevar la razón es discutir a gritos, usando términos que ni siquiera aplican al tema. Y todo esto nos lleva a la que es, sin duda, la ironía definitiva de toda esta historia. Si nos ponemos a analizar objetivamente los mensajes que históricamente se le atribuyen a esta figura, estamos hablando de cosas como el amor incondicional, la compasión extrema, la humildad y el desapego material. En resumen, que el aspecto físico daba exactamente igual. Todo ese mensaje ensombrece por completo cualquier debate sobre tonos de piel, y sin embargo ignoramos sistemáticamente el mensaje, que en el fondo es muy sencillo pero muy difícil de poner en práctica, y preferimos enfrascarnos en debates eternos sobre la estética visual, que no aporta absolutamente nada. Es la gran especialidad de la humanidad, complicar lo que es extremadamente simple. Por supuesto, si todo este tema ya generaba tensión hace cientos de años, imaginemos la bomba que es cuando le echamos por encima fibra óptica y redes sociales. Internet ha sido el amplificador definitivo para todo esto. Lo que antes podía ser una discusión súper de nicho en alguna facultad de teología o un debate histórico muy cerrado, hoy es un campo de batalla abierto a todas horas. Es un sitio donde cualquier persona, con una conexión medio decente y media hora libre después de comer, se autoproclama experto absoluto, armado con un par de artículos leídos por encima y una confianza ciega en sí mismo. Las redes se llenan de hilos infinitos y la confrontación se convierte en nuestro pasatiempo favorito. Pensemos en lo absurdamente poético de nuestra época por un momento.
Estamos en pleno siglo XXI. Hemos mandado cacharros a explorar más allá de nuestro sistema solar, estamos programando inteligencias artificiales que simulan el razonamiento humano, hemos decodificado el genoma entero, y con todo ese alarde de intelecto supremo, seguimos metiéndonos en foros a gritarnos virtualmente sobre el color de la piel de un ser supremo. Es fascinante y a la vez espectacularmente ridículo. Demuestra que por muchísima tecnología que inventemos, nuestras fijaciones y nuestros miedos más tribales siguen exactamente en el mismo sitio. Así que, llegados a este punto, la verdad es que igual este debate infinito no tiene absolutamente nada que ver con la historia antigua. No va de si en el siglo I la demografía era una u otra, ni de teología superestricta. Todo esto va de nosotros. Habla de esa necesidad moderna, profunda y a veces desesperada que tenemos de encajar y de sentirnos validados por algo que sea más grande que nosotros. Nuestra obsesión por intentar meter algo infinito e incomprensible dentro de nuestras cajitas con etiquetas de colores, en realidad cuenta a gritos cuáles son nuestros propios miedos, y nos dice muy poquito sobre lo divino. Es una conclusión un poco incómoda, desde luego, pero oye, si de algo nos tiene que servir repasar todo este material hoy, es para recordar que a veces lo verdaderamente interesante no es encontrar la respuesta perfecta, sino pararnos a pensar por qué demonios estamos haciendo la pregunta en primer lugar.